y el 11 también. Así que fin de semana XL aquí en Sí. Comunidad Ferroviaria. No Y se lo listo. pueden perder. Bueno, y volvemos a la realidad nuevamente antes del fin de semana, que tiene que ver con, bueno, todo lo que estuvimos hablando en la primera hora de programa y un expert y una libertad avanza cada vez más complicados, tanto en la política, pero en lo judicial también. Y quien nos puede contar mucho al respecto de esto es Rodolfo Tailade, diputado nacional de Unión por la Patria, a quien ya tenemos en comunicación del otro lado. Rodolfo, gracias por tu tiempo de este lado. Delfina, Franco y Malena, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Muy estás? buenos días. Rodolfo, bueno, venimos en el día de ayer, José Luis Espert baja, ¿no? Esta candidatura, sigue siendo diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. ¿Qué te generó esta noticia de ayer? ¿Te la veías venir? ¿Lo veías más complicado? ¿Cómo analizás este también cambio de panorama? También vos, ¿no? En tu rol como diputado del Congreso. No, era muy esperable, era absolutamente previsible. Una fruta que estaba podrida en la planta, que era cuestión de tiempo el desenlace. No podía ser de otra manera. Hace 4 o 5 años que viene mintiendo sistemáticamente sobre el tema, y en las últimas 2 semanas, cuando el tema se instaló definitivamente, porque esto es un tema que trae varios años, pero bueno, se instaló ahora de manera definitiva en la escena pública, y a partir de ahí quedó en evidencia de que es un mentiroso, que no tiene absolutamente ningún argumento para refutar las acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, financiado con plata sucia, y probablemente también un instrumento de Machado para lavar plata en Argentina. Es decir, todo un mix que no podía terminar de otra manera que con esto, con esta renuncia, más allá de de las matoneadas del presidente, del propio Esper y demás, ¿no? Que era una operación del kirchnerismo. Bueno, terminó como tenía que terminar, con este hombre saliendo de la lista, porque la verdad que la sociedad no tolera no tolera políticos que no representen lo que votaron, mucho menos van a tolerar políticos asociados al narcotráfico. Bueno. Rodolfo, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a, no solamente a lo que, bueno, a lo que fue el mensaje también de ayer, y sobre todo cuál va a ser la postura que van a tomar algunos diputados en la Cámara. Entiendo que ya hay varios pidiendo, bueno, en este caso que se corra de su banca, no solamente de la candidatura, como puede ser que se corra de la candidatura y no de la banca, o por lo menos algunas declaraciones ayer de distintos diputados nacionales. Y por otro lado, si crees que esto no es también una matriz, porque, bueno, hablábamos de Santilli, pero también hay un montón de cosas para ver, digo, a su aparición en los Panama Papers, vemos las diputadas de Neuquén también que se candidatean, a senadora en realidad en este caso, también con una, bueno, en este caso con una probation, con lo cual estamos hablando de una alianza política que de esto, o mejor dicho, que gran parte de todos estos poderes, los Machado y demás, han sido parte de la construcción, consolidación y obviamente financiamiento. Sí, yo creo que hay una línea, hay denominadores comunes en esta derecha. A ver, en particular, sí, Diego Santilli efectivamente es una persona que está muy sospechada de corrupción. Tiene, bueno, un patrimonio muy importante, más allá de negocios personales o privados que vienen de la familia. Lo cierto es que Santilli hace 25 años que es funcionario público, y la verdad que hay muchas situaciones por las cuales seguramente va a tener que responder. Es igual que lo de Esper. Hace mucho tiempo que se le cuestionan cosas a Santilli, todos miran para el costado, todos se hacen los estúpidos. El dispositivo mediático, por supuesto, que los protege. Pero bueno, efectivamente hay un denominador común con
en materia de corrupción, en materia de negocios personales. Una cuestión que seguramente va a saltar de Santilli y que nunca aclaró es la compra de un departamento. Él compra un departamento, ahora no tengo la precisión del año, ¿no? Pero estamos hablando de 2015 aproximadamente. Él se compra un departamento enfrente al Malva, al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que es el Museo de Constantini, sobre Avenida del Libertador, que debe ser la zona, si no es la más cara, una de las más caras, ¿no? Se compró un departamento que superaba el valor $1 millón hace 2015, y la mitad de esa operación de compraventa, digamos, la mitad de los fondos, aparece en la operación, digamos, en la escritura, que recibe un préstamo de $500.000 de un tal Marcos Podestá. Ese préstamo de $500.000 es devuelto al año siguiente. Es decir, en un año Santilli devolvió $500.000 que le había prestado Marcos Podestá, que después se supo, o mejor dicho, al mismo tiempo se estaba sabiendo que era proveedor del gobierno de la ciudad en áreas donde Santilli tenía influencia. En aquel momento Santilli era el vicejefe de gobierno, tenía influencia en seguridad y en otros ámbitos de la gestión, con lo cual seguramente es un tema que va a sobrevolar la campaña, porque tampoco dio explicaciones nunca a Santilli al respecto. Probablemente también aparezcan los relatos de los espías de la CIDE que fueron procesados, el famoso grupo Mario Bros. Mario Bros. Esos espiaban a Santilli por indicación del titular de la AFI en ese momento, Arribas, íntimo amigo de Macri. Así que bueno, un montón de cuestiones que van a salir seguramente en el marco de lo que queda de campaña. Y con respecto a esta matriz de la que hablás, que tiene que ver con el narcotráfico, claramente el gobierno estamos viendo que el gobierno claramente tiene impreso eso, porque ahora aparecen vínculos directos con personas físicas narcotraficantes, pero el gobierno desde el primer momento generó en sus políticas públicas la posibilidad de que los narcos vengan a lavar plata sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de exigencia o de requisito, y para eso largó un blanqueo absolutamente sin discriminar, un blanqueo criminal, en donde nadie tenía que explicar de dónde había sacado la plata, y ese blanqueo iba en línea con una serie de, digamos, las medidas del infame de Sturzenegger. Es decir, el ministerio de Sturzenegger está destrozando el Estado, desregulando un montón de situaciones y de estados jurídicos, de un montón de cosas que permiten este tipo de cosas. Entre otras, la desregulación del mercado aéreo. El mercado aéreo comercial, que es fundamental en la logística de las bandas narco. Bueno, Sturzenegger lo está destruyendo de manera tal que acá puede andar por el aire cualquier cosa, como está pasando, de hecho, desde hace 1 año y medio, Patricia Bullrich mirando para un costado mientras el cielo argentino está lleno de avionetas que contrabandean. Bueno, un gobierno que no tiene ningún interés en combatir eso, y bueno, por lo tanto es bastante natural que termine asociado con los narcos y que le financien campañas. Rodolfo, te hago una consulta, no quizás tanto apuntando a lo que tiene que ver con Spert y Santilli, pero sí que se, digamos, salió de esas declaraciones. En la noche de ayer, el presidente Javier Milei dijo que esto que sucedió con Spert se trató de un vuelto, ¿no? De una venganza particular, porque él fue el presidente que se animó a meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué consecuencias crees que pueden venir también de parte de, digamos, como consecuencia de esas declaraciones en un clima político donde, bueno, se va acelerando todo con la campaña electoral de cara al 26 de octubre? Bueno, la verdad que es un reconocimiento de que la condena a Cristina es absolutamente ilegal. Que el presidente reconozca que se involucró en el tema y que fue determinante para que la Corte
terminara condenando a Cristina, me parece que es causal suficiente para un curso de acción que incluya la explicación razonable una explicación razonable y suficiente por parte de los miembros de la Corte, o por lo menos de su presidente, porque no es cualquier persona, no lo está diciendo Dalbón, Tailade o Grabois, lo está diciendo el presidente de la Nación, y está autoincriminándose respecto de una situación que, por supuesto, en Argentina es delito, vas preso si vos te comportás de esa manera, influyendo sobre los jueces y generando que se llegue a una decisión judicial absolutamente, digamos, equivocada, errónea o deliberadamente puesta en ese sentido. Entonces, me parece que acá tiene que arrancar con una explicación de la Corte respecto de esto. El presidente de la Nación está diciendo que él fue el que la metió presa y no los 3 monigotes que tenemos en la Corte hoy. Y creo además que también tiene que ser una manifestación que genere, que por lo menos a mí me da la duda o me genera dudas sobre si no hay que iniciar un procedimiento de juicio político o algo por el estilo, porque son claramente causales de juicio político lo que está reconociendo el presidente, y por supuesto que también la Corte Suprema, en el caso de que esto efectivamente haya sido así. Así que, como para que tengamos algún elemento más de que este gobierno es una porquería, pero no solamente en términos de las políticas públicas que despliegan, sino en términos de su corrupción. Bueno, llegó el presidente a decir que él metió presa a Cristina. Bueno, creo que vamos a tener alguna consecuencia en el Congreso, debería haber. Rodolfo, con respecto un poco al movimiento tanto de diputados, recién tirabas 2 puntas de lo que podrían llegar a actuar desde el Poder Legislativo. ¿Cómo ves ese camino? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy hay una posible coordinación o por lo menos votaciones conjuntas con algunos actores que le han dado los instrumentos en su momento para la gobernabilidad a Milei, entre ellas la ley base y obviamente, no ir para adelante con uno de los tratamientos alrededor de lo que fue su decreto de necesidad de urgencia número 70. ¿Ves una posibilidad de articulación en este caso con diputados y diputadas de otros frentes? Mira, hoy, no sé, yo lo que te acabo de decir respecto de causales de juicio político y demás, es primero una opinión personal, yo no lo hablé con el bloque, ni mucho menos, y tampoco creo que sea el momento, ¿no? Porque estamos a pocos días de una elección muy importante que yo creo que tiene que ser nuestra prioridad. No lo hablé con nadie y tampoco sé si hay algún bloque que pretenda plantear esto. Lo que está pasando en el Congreso desde hace 3 o 4 meses es que una serie de bloques que venían acompañando al presidente, o por lo menos no tenían una posición decididamente opositora, se hartaron de las mentiras, se hartaron del maltrato y fundamentalmente se hartaron del mal gobierno, ¿no? Porque no puede quedar pegado a un gobierno que está haciendo pelota al país, que está llevando a los jubilados, a los laburantes a una situación absolutamente precaria en materia de costos de vida, de salarios, etcétera. Entonces, se han ido despegando de un gobierno que es un desastre. El 7 de septiembre se comieron una paliza en la provincia de Buenos Aires y bueno, todos levantaron sus antenitas. No pueden seguir pegados, con lo cual desde hace, como te decía, 3 o 4 meses venimos articulando con otros bloques, con sectores del radicalismo, con sectores de partidos provinciales, el bloque que conduce Pichetto, la propia coalición cívica. Bueno, todos esos como te digo, se cansaron y hemos decidido avanzar en una serie de iniciativas que claramente lo que buscan es morigerar un poco el daño tremendo que está haciendo el gobierno. Con respecto a Esper y demás, sí, yo creo que han planteado varios
sus intenciones de removerlo de la Comisión de Presupuesto. Vamos a ver, el miércoles hay una sesión, o por lo menos se está convocando una sesión. Uno de los puntos del orden del día es el desplazamiento de PER de la Comisión de Presupuesto. Veremos si se consigue. La verdad que es bastante difícil porque como no tiene dictamen, eso necesita mayorías muy, muy importantes, con lo cual no sé si estaremos en condiciones de llegar. Pero si no es el miércoles, será en 10 días. Si no es que el gobierno lo hace renunciar a Esper para cortar definitivamente con el, o mejor dicho, por lo menos desde su perspectiva, con el problema Esper, ¿no? Porque claro, si bien renunció a la candidatura, este hombre pretende seguir conduciendo la comisión más importante de la Cámara de Diputados, que además encima está en el medio de la discusión de presupuesto, es decir, un tratamiento muy distorsionado vamos a tener, porque el gobierno, por supuesto, que mantiene su voluntad de no sacar presupuesto, y a lo que se agrega que hay un narco presidiendo la comisión, ¿no? En esas condiciones es muy difícil que se pueda desarrollar una discusión más o menos razonable. Bueno. Rodolfo, por último, para agradecerte estos minutos con Trinchera nuevamente, ¿cómo ves de acá estos 20 días que quedan de cara a la elección? ¿Qué pronóstico haces? Y sobre todo, ¿qué característica haces de, bueno, nosotros venimos caracterizando una inestabilidad política muy grande de este gobierno de los 3 meses para acá, ir a buscar la ayuda a Estados Unidos, que le hayan dado esta foto y no un anuncio concreto, incluso el planteo de para después de las elecciones. ¿Cómo analizás ese para después de las elecciones y qué análisis haces de ese domingo particular? No, bueno, creo que me parece que el gobierno tiene una pésima imagen en la sociedad. Ya se terminó ¿Se nos cortó? Sí, se nos cortó, ¿no? La comunicación. ¿Se cortó del todo? Ah, se nos cortó la comunicación con Rodolfo Tailade, diputado nacional de Unión por la Patria, que, bueno, nos hacía su caracterización al respecto de la renuncia a la candidatura de José Luis Espert. Ahí lo pudimos retomar. La pregunta de Franco, entonces, más que nada en torno a el 26 de octubre y este préstamo o esta ayudita que supuestamente vendría de los Estados Unidos. Con respecto a la elección, yo creo que la sociedad se hartó, ya se dio cuenta que este gobierno no tiene absolutamente ninguna intención de mejorarle la vida a todos. El gobierno está decidido a enriquecer a un puñado de argentinos, está gobernando para ellos, no escucha. Está muy claro que Milei no tiene ninguna intención de cambiar, aun cuando la sociedad le está diciendo a gritos que haga eso. Entonces, yo creo que el 26 en todo el país va a haber un voto castigo al gobierno. No creo tanto, más allá que por supuesto que va a haber vastos sectores de nuestro pueblo que van a acompañar al peronismo porque lo entienden como una alternativa, como una salida a este desastre, pero yo creo que va a primar. Más que eso, va a primar la bronca que hay, lo mal que le está pasando a la gente, y va a haber un voto castigo al gobierno, que si sigue así probablemente sea hasta inédito, ¿no? Una primera elección de medio término en un gobierno que fue elegido, si bien en balotaje, con un 55%, 56%, no creo que registre antecedentes en Argentina, seguro, y en el mundo habría que ver. Bueno, todo eso da cuenta de la calamidad que significa esta experiencia en el poder. Después del 26, yo creo que se va a seguir profundizando la crisis. El gobierno de Estados Unidos no va a poder hacer nada, no veo que pueda hacer nada para frenar esto, porque ya no se trata de tener plata, digamos, el gobierno de Estados Unidos, que es a lo último donde podíamos llegar, ya se manifestó que apoyaba plenamente al gobierno de Milei, que lo iba a apoyar, iba a colaborar, le iba a dar una mano en todo sentido, con plata, con bonos, con esto, con lo otro, con swap. Bueno, todo eso no alcanzó, el gobierno no tiene credibilidad, no tiene confianza.
se está derrumbando y no creo que lo salve ninguna intervención del gobierno de Estados Unidos. Lo que yo creo que, bueno, se va a venir un gobierno en ese sentido que va a empezar a tomar, me parece, medidas cada vez más peligrosas. Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es primero tener claramente, cosa que yo no lo veo, tener claro que lo peor que le puede pasar a nuestro país y a la democracia es que el gobierno termine 2 años antes, porque eso va a generar un crecimiento, un incremento del nivel de conflictividad social y de crisis exponencial. Entonces, nada de eso es bueno para la gente, nada de eso es bueno para el país. Lo que nosotros tenemos que lograr es que los presidentes cumplan con su mandato constitucional y si no, el presidente no escucha a la gente que le está diciendo que cambie, que es lo más probable que ocurra, bueno, desde el Congreso nosotros tendremos que tomar esa bandera y empezar a insistir en iniciativas que permitan justamente eso, ¿no? Que se pueda vivir un poco mejor, que la gente tenga ciertas esperanzas. Y para eso, bueno, tenemos que fortalecer esta articulación que se está dando entre algunos bloques y profundizar la estrategia que venimos dando en este caso, de sancionar leyes de beneficio de mayorías vetadas por el presidente y nosotros insistimos con la redacción. Probablemente esa sea la dinámica que se vaya a dar en lo sucesivo. Está bien. Rodolfo, te agradecemos muchísimo estos minutos y obviamente seguramente estaremos conversando más adelante. De nada, chicos, un abrazo. Fuerte Adiós. abrazo. Rodolfo Taila, de diputado nacional de Unión por la Patria, también abogado, ¿no? Que viene siguiendo el tema de la vinculación de José Luis Espert con el narco desde hace ya tiempo. Estaba buscando la denuncia que acaba de hacer referencia de Santilli. Él la hizo, la difundió en su cuenta de Twitter en 2021. Sí. Por eso digo, cuando algunos nos quieren él mismo lo decía, ¿no? de que nos enconamos con los candidatos, no, muchachos, de esto estamos hablando hace rato. Y él mismo lo decía al comienzo de la entrevista, esto es algo que ahora logró tener la consecuencia que siempre debió haber tenido, pero en realidad la vinculación de Espert con este narcotraficante se sabe de 2019, cuando el propio José Luis Espert le agradeció a Fred Machado públicamente por llevarlo a presentar un libro, así que acá no hay nada nuevo, sino que se trata de finalmente la consecuencia por los propios actos del ex candidato a diputado nacional.